Pues gloria al Señor, ¿verdad? Lo mejor es asegurar nuestra vida con Cristo, amén. Vamos a leer ahí la palabra del Señor en Mateo capítulo 25. Gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios porque hay talentos, amén. Sí. Entonces hoy vamos a ver aquí la parábola de los talentos, ¿verdad? A ver qué nos dice el Señor. Gloria a Dios. Y pues antes que comencemos, denle la mano a su hermano y dígale: desentierra tu talento. Sí, hay que desenterrarlo, ¿verdad? Porque a veces lo tenemos ahí bien escondido, bien agarrado, que no lo queremos soltar. Entonces hay que dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, amén. Amén. Entonces vamos ahí a Mateo capítulo 25 y del 14 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Y si no, ahí está. Sí. Porque el reino de los cielos, dice la palabra del Señor, es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor les entregó sus bienes, lo que era de él, se los dejó a ellos. Dice, a uno le dio 5 talentos y a otro le dio, ¿cuántos? 1. 2 talentos y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue, ¿verdad? Se fue lejos. Entonces, hasta ahí vamos a dejarlo porque en la lectura, porque ya sabemos, ¿verdad? Que él ya les repartió los talentos. Entonces Jesús está haciendo una comparación acerca del reino de los cielos. Antes de esto, él había hablado acerca de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, ¿verdad? Y que el problema de ellas fue que no tenían aceite extra para sus lámparas, las insensatas, y por esa causa, pues, cuando llegó el esposo y ellas tuvieron que ir por el aceite extra, pues la puerta se cerró y ellas se quedaron fuera. Entonces la advertencia del Señor fue que velemos y oremos, ¿verdad? Porque no sabemos el día cuando el Señor va a venir. Bueno, también así como le pasó a las 10 vírgenes, ¿verdad? Que estaban esperando, expectantes, así nosotros también necesitamos estar expectantes, así, velando y orando, y trabajando. O sea, no solo velando y orando, pero trabajando, ¿verdad? Porque esto es algo extra. Porque primero él está enfocándonos en que miremos que debemos velar y orar para que no nos sorprenda ese día. Pero también ahora está diciendo que hay que trabajar, ¿verdad? Que mientras esperamos, tenemos que estar trabajando. Entonces, el Señor le repartió a cada uno de acuerdo a su capacidad, ¿verdad? El Señor no es injusto y le exige, ¿verdad?, más de lo que uno pueda hacer. Entonces, Él les entregó a cada uno conforme a su capacidad. El que tenía 5 talentos, no dijo, wow, no hombre, porque a mí me dio tanta responsabilidad y porque aquellos les dio menos que a mí. No, él no se quejó porque le dio muchos. Tampoco al que le dio 2 dijo, ¿y por qué a él le dio muchos y a mí nada más 2? Porque a él le dio 5 y a mí 2. Ninguno estaba discutiendo la cantidad que se les había dado de talentos, sino que estaban con una buena disposición de trabajarlos. Entonces,
nadie estaba, no había competencia. O sea, no, aquí en el reino de Dios no hay competencia. No es que aquel, ¿por qué aquel tiene más talentos y que por qué a mí nada más uno? Tal vez eso podría haber dicho el que recibió uno, pero no dijo. Entonces, estamos aquí todos para trabajar en la obra del Señor. Amén. Amén. Y Dios nos ha dado talentos. Entonces, el que le dio 5 se fue rápido a trabajar. Él se enfocó en duplicar esos talentos porque mi Señor va a venir y yo quiero tener resultados para cuando el Señor venga. Entonces, así es como cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, entonces Él nos ha llamado a trabajar en su obra, ¿verdad? Él no ha llamado a nadie para estar sentado. Y ayer escuchaba a una persona que estaba cantando un canto que dice que Dios no me llamó para estar sentado. Y luego, pero no está aquí. Entonces yo digo, o sea, una cosa es lo que uno canta, ¿verdad? Y otra lo que hace a veces. Entonces hay que decir, ¿verdad? Y respaldar nuestras palabras con nuestros hechos, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo dice un dicho? Que del dicho al hecho existe un larguísimo trecho, porque a veces hablamos y no hacemos, ¿verdad? Había un diputado en México que estaba ahí haciendo su campaña y diciendo que voten por mí, que yo les voy a hacer un río. Y entonces la gente dijo, ¿pero para qué queremos? Un puente. Ah, un puente. ¿Pero para qué queremos puentes si no tenemos río? Él dice, pues les hago el río. Entonces, o sea, ahí él estaba hablando todo lo que, con tal de convencer a la gente. Pero la realidad es que cuando ya, muchas veces todas esas promesas que hacen mientras que andan en la campaña, cuando ya están en el trono, ¿verdad? Ya no hacen nada. Entonces, no seamos así, ¿verdad? No seamos así como esas personas que hablan y no hacen, sino que hay que hacer, ¿verdad? Hablar respaldar nuestras palabras con nuestros hechos. Bueno, el que tenía 5 talentos ahí estaba trabajando, él no estaba enfocándose en problemas, en las circunstancias, él estaba trabaje, porque dice la Biblia ahí en Eclesiastés 11, me parece que el 3, el 1 por ahí, en el capítulo 11 de Eclesiastés dice que el que mira las nubes no va a sembrar y el que mira el viento no va a cosechar, o sea que no va a trabajar. Nunca las circunstancias van a estar de acuerdo a nuestro gusto. Nunca van a estar favorables para que nosotros empecemos a trabajar. Entonces hay que hacerlo ya, como esté el tiempo, como esté el clima, si llueve, si hay sol, no importa, es tiempo de trabajar, es tiempo de poner a trabajar nuestros talentos, lo que el Señor nos ha dado, y Dios nos ha dado a todos, no hay uno solo que no tenga, a cada uno conforme a su capacidad, pero todos tenemos talentos, todos tenemos regalos de parte del Señor. Entonces, pues él estaba trabajando ahí, ¿verdad? Sin mirar las circunstancias, y él dijo, voy a duplicar esto que mi Señor me ha dado para que cuando Él vuelva, yo le tenga resultados y Él se sienta orgulloso de mí. Y entonces el que tenía 2 talentos también dijo, yo voy a trabajar también, pues es un poco difícil para mí, pero lo voy a hacer, porque él no tenía tanta capacidad como el de 5. Pero ahí estaba echándole ganas y él dijo, yo quiero también duplicar estos talentos que el Señor me ha dado, porque cuando Él venga, Él va a estar contento. Pero el que le dio 1, ¿qué hizo? Le dio miedo. Le dio miedo. Le dio miedo y lo enterró. ¿Por qué enterró su talento? ¿Por qué la gente entierra sus talentos? No quiere trabajar. El Señor lo dijo, siervo malo y negligente,
Malo es mal agradecido. Negligente es perezoso. Siervo malo y perezoso. En lugar de estar agradecido por lo que su Señor le había confiado, que lo había tenido por digno, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, que me tuvo por digno de ponerme en el ministerio. ¡Wow! Es un privilegio estar en la obra de Dios, estar en el camino del Señor. Es un privilegio ser hijo de Dios. Entonces, él enterró su talento porque él dice que su patrón que él conocía a su patrón, pero no lo conocía. Entonces, muchas veces las personas entierran sus talentos porque tienen un mal concepto de Dios. Pero por eso es importante que vengan a la iglesia, ¿verdad? Para que escuchen la palabra del Señor, para que aprendan, para que sean instruidos. Cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino, no se refiere solo al niño físicamente, se refiere al niño espiritualmente. El niño que es que acaba de nacer en Cristo necesita ser instruido en la palabra del Señor, necesita conocer cuáles son sus áreas que Dios puede usarle, sus talentos, sus dones que el Señor le ha dado. Necesita, como escuchábamos de la escuela dominical, ¿verdad? Pues la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Ahí a través del escuchar va a ser instruido y va a crecer, y entonces va a poder poner por obra, ¿verdad? Poner a trabajar sus talentos. Entonces, pero un niño que ya tiene más de 2 años, pues ya no es un bebé, ¿verdad que no? Bueno, los niños que tienen 2 años todavía pueden, pero 3 años ya no es un bebé, o sea, ya ellos caminan, ya ellos corren, hablan, ¿verdad? Entonces, bueno, la razón por la que otras personas entierran sus talentos es porque no quieren equivocarse. Dicen que no, es que yo no quiero hacerlo, yo quiero hacerlo bien. Entonces, como sé que no lo voy a hacer bien, entonces no lo hago, mejor no hago nada. Pero, ¿qué niño nació hablando? ¿O qué niño nació caminando? ¿O qué niño nació corriendo? ¿Verdad? ¿Aprendieron cómo? Cayéndose, cometiendo errores, ¿verdad? Hablando mal, no hablaban bien, empezaron a hablar puras cosas que ni se entendían, ¿verdad? Y así se fue desarrollando su hablar. Empezaron a gatear primero y luego a pararse y luego a caerse. Y luego después se pudieron sostener y luego pudieron caminar y luego pudieron correr, y todavía se caían. Y todavía nos caemos, ¿verdad? Pero, ¿qué hace el que se cae? Se sacude y se levanta, así como los niños se sacuden y se levantan, no se quedan ahí tirados, ¿verdad? Entonces, no es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de ponernos a trabajar esos talentos que el Señor nos ha dado. Entonces, aquí en Efesios capítulo 4, del 7 al 8, vamos a leer ahí Efesios capítulo 4, del 7 al 8, que ¿quién repartió los regalos a los hombres? El que va a venir por nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, ¿sí lo tienes? Como dice, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego ahí habla de los dones, ¿verdad? Que el Señor nos dio, pero vamos al 11 y al 12. Versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, Ujú. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿para qué nos dio los regalos? Para edificar Para edificación ¿de quién? del cuerpo de Cristo. Aleluya. Para la obra del ministerio, para que desarrollemos nuestros ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces todos somos un solo cuerpo, con muchos miembros, ¿verdad? Así como nuestro cuerpo físico tiene muchos miembros, pero yo le voy a decir que ahora últimamente la gente dice que para qué voy a la iglesia y yo puedo oír de la Biblia en mi casa, yo puedo orar, hay muchas predicaciones en internet, ¿verdad? Pero yo le pregunto al hermano Joel que él perdió un dedo. ¿Qué pasó con su dedo? ¿Qué perdió? Ya no se recuperó. ¿Pero qué pasó con la parte que quedó en el cuerpo? Sigue vivo. Sigue viva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con la gente que se aparta del cuerpo de Cristo. Se muere porque no tiene vida en sí mismo. Tiene que estar unida al cuerpo. Cualquier miembro del cuerpo que se corta, que se aparta del cuerpo, se muere. Se muere. No queda nada. El dedo ese se hizo polvo. Ya no hay nada. Ni nada, absolutamente. Entonces, necesitamos estar unidos al cuerpo a fin de perfeccionarnos. ¿Sí me entiende? Si no empezamos a trabajar nuestros talentos cometiendo errores, nunca los vamos a perfeccionar. Porque se tiene que empezar. Porque así es como vamos mejorando, vamos corrigiendo aquello en lo que estamos fallando y vamos avanzando. Y si no empiezas, no terminas. No te perfeccionas, no avanzas, no creces. Y entonces no servimos para la obra del ministerio. Y no servimos para la edificación del cuerpo de Cristo. No ayudamos. No somos de bendición para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En algo que nosotros podríamos bendecir al cuerpo de Cristo, algo que nosotros tenemos, los talentos que nosotros tenemos que podríamos ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo y ser de bendición para aquellos que van empezando, ¿verdad? Entonces, otra de las razones por la que la gente no desentierra sus talentos o no los pone al servicio del ministerio es porque hay cosas en su vida que no quiere arreglar, que no quiere corregir. A veces es pecado, otras veces es, pues, toda desobediencia es pecado. Entonces, cosas que no quiere hacer, que necesita arreglar, ¿verdad? O sea, si no estás casado, pues cásate, ¿verdad? Si estás viviendo en pecado, pues apártate del pecado. Si necesitas hacer arreglos en tu temperamento, pues humíllate al Señor y dile, pues aquí estoy, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacerlo. Si tienes pereza, pues sacúdete la pereza, ¿verdad? Si tienes miedo, pues agarra valor. El Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes, los cobardes no lo van a arrebatar. Pero los valientes, los que se atreven a comenzar, a empezar a desenterrar esos talentos, por favor, estoy perdiéndome de la bendición que Dios tiene para mi vida, ¿verdad? Si estoy con los talentos enterrados, entonces no estoy sirviendo para el propósito de Dios.
Entonces necesitamos pedir al Señor que nos ayude para que nosotros podamos poner en práctica esos talentos. Vamos a leer por último Romanos 12 del 3 al 8. Y ya casi terminamos. Romanos 12 del 3 al 8. Sí. Gloria a Dios. Aquí lo tengo. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sí, estamos hasta el 7, perdón, al 8. Disculpe. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Ahí están esos regalos que el Señor nos ha dado. Entonces, hay unos de estos regalos que la gente no le gusta hacer, que ellos quieren el de profecía, ¿verdad? Quieren profetizar, ¿verdad? Ellos quieren ministrar, pero no quieren el de servir, De servicio. el de servicio, Servir. el de dar, de repartir, el de hacer misericordia, ¿verdad? Entonces, a veces queremos solamente los regalos del púlpito, pero no queremos los otros que involucran, ¿verdad? También nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, pero a cada uno le fue dado por lo menos uno, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar ahí en Mateo 25 para ver la recompensa de estos siervos. 25, ¿qué? Ahí donde estamos con los talentos. Mateo 25. Ya lo desacomodé. Ok. Del 14 en adelante, pero ahí vamos a mirar y aquí terminamos. Dice en el 25, 16, 18, perdón. Vamos a ir con el que enterró su talento. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Bueno, y vamos a rendir cuentas todos, ¿ok? De lo que el Señor nos ha dado es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Entonces, y llegando el que había recibido 5 talentos, ¿qué dijo? Trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Él estaba orgulloso de su trabajo. Es que eso nos da gozo, cuando servimos al Señor nos da gozo, cuando estamos haciendo lo que el Señor, la voluntad de Dios, lo que el Señor nos mandó a hacer. Y luego entonces dice, ok, entonces, ¿qué es la respuesta de su Señor? Oh, bueno, lo que dijo el otro. Vamos a leer lo que dijo el otro. Llegando el que había recibido. Oh, no, sí, el Señor le respondió. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, bien, bien hecho. Y luego llegó el que traía 2 talentos, al que le dio 2 talentos, y a él también el Señor lo alabó
igualmente. Le dijo exactamente lo mismo que al que había trabajado 5 talentos y que al que trajo 2. Pero llegó el que había recibido solo 1. Estaba a prueba, ¿no? Porque todavía no se sabía si iba a trabajar o no iba a trabajar. Entonces, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor respondiendo le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el que tenía un solo talento tuvo miedo, ¿verdad? Que tuvo miedo y no lo quiso trabajar. Entonces, por miedo, por temor a fracasar, o por temor a hacerlo mal, o por temor a perderlo, él dijo: mejor lo entierro. Y entonces, cuando viene su señor, le pide cuentas. Entonces él dice: es que te conocía que eres malo, que eres duro, que cosechas donde no sembraste, que exiges demasiado. Entonces dice: si de verdad creías eso de mí, ¿por qué no lo metiste en el banco para que de perdido, ¿verdad?, que trajera intereses? Entonces, pero en lugar de eso, lo enterraste y no hiciste nada. Entonces, dice que este siervo, el Señor dijo que le quitaran ese talento y se lo dieran al que tenía 5. más, 10. al que tenía más. Porque dice que al que tiene y da, se le dará más. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, estos ya tenían, porque trabajaron y trajeron el resultado, pero el Señor le dio más al que tenía más, porque era más responsable que los otros. Y el que tenía solo 1, pero que lo enterró y no lo trabajó, se le quitó, le fue quitado. Entonces, dice que si no somos fieles en lo poco, entonces Él no nos va a poner en lo mucho. Y a los que fueron fieles, les dijo: en lo poco fuiste fiel. Esta fue la palabra de alabanza que les dio: en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, no es mucho lo que el Señor nos pide. No es algo que no podemos hacer. Es algo que podemos hacer. Y yo pienso del hombre ese que no lo llevó al banco. ¿Qué tal si el Señor se está refiriendo? Por lo menos lo hubieras dado de diezmo, ¿verdad? Por lo menos lo hubieras dado de diezmo, de ofrenda. Es el banco del Señor. Amén. Aleluya. Por lo menos diezma y ofrenda. Si no puedes hacer más, ¿verdad? En la obra del Señor, si diezmas y ofrendas, ayudas a la obra del Señor. Sí, ayudas, porque cuando diezmas y ofrendas, ayudas a la obra del Señor, ayudas a que otros misioneros vayan a predicar en otros lugares, porque la iglesia tiene para dar, ¿verdad?, por lo que tú aportas. Entonces, si no puedes hacer más, por lo menos llévalo al banco del Señor, ¿verdad? Entonces, pero el resultado de todo esto, ¿verdad?, es que el Señor dice que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, Él no nos pide que hagamos más de lo que podemos hacer. Amén. Solo lo poco que nos ha dado, poco para Él, porque es mucho para nosotros, porque Él nos ha bendecido bastante. Pero si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco eres fiel, en lo mucho te va a poner el Señor. Entonces, el Señor está pidiendo nuestra fidelidad, que nos pongamos a trabajar en lo que podamos hacer para la obra del Señor, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos poner a trabajar esos talentos, porque el tiempo pasa y
y la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. ¿Y qué cuentas le vamos a dar a nuestro Señor? Entonces, póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Gloria. Thank you. Aleluya. Pues es el momento de que usted reflexione sobre su vida. Si usted sabe que puede servir al Señor, usted sabe que a lo mejor usted puede hacerlo mejor que los que están enfrente, pero no ha querido hacerlo porque tiene miedo de hacerlo mal, de hacer errores, de equivocarse. Todos empezamos así. Pero si no empieza, no se va a perfeccionar ese talento, ese don, no se va a desarrollar y no va a tener resultados para cuando el Señor venga, cuando el Señor lo llame a cuentas. Entonces este es el tiempo de reflexionar y de decirle: Señor, ayúdame, dame valor, dame, Señor, el poder para activar ese talento, para poner a trabajar ese talento que tú me has dado, ese uno primero. Después el Señor le va a ir añadiendo, porque mientras más hacemos para el Señor, más el Señor nos va capacitando, más nos va dando. Repita conmigo esta oración: Padre Santo, te doy gracias. Quiero escucharlos. Por los talentos, por los regalos que me has dado. Te pido que me ayudes. Espíritu Santo, ven y lléname con esa unción que me da valor para hacer las cosas que puedo hacer para el ministerio, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás obrando, Señor, tu perfecta voluntad, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé que tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Sé que siempre hace la obra para lo que tú la has enviado, Señor. Y sé que ha encontrado lugar, Señor, en cada corazón, Señor. Sé que aquí hay tierra fértil, Señor, que ha recibido, Señor, esta palabra, aleluya, y que la va a poner por obra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Padre, te adoramos y te exaltamos y te damos muchas gracias. Recibe toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Gloria al Señor.